Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Chile ha sido terreno fértil para diversos movimientos sectarios, desde la infame Colonia Dignidad, fundada por Paul Schaeffer en los años 60, hasta sectas más recientes como Antares de la Luz, cuyo líder, Ramón Gustavo Castillo, ordenó el sacrificio de un bebé en 2013. En el panorama mundial, organizaciones como la familia de Charles Manson, responsable de los asesinatos Tate-LaBianca en 1969, o el Templo del Pueblo de James Jones, que culminó con el suicidio masivo de 900 personas en Guyana en el año 78, o la Puerta del Cielo, cuyos 39 miembros se quitaron la vida en 1997 creyendo que un ovni los llevaría a un nivel superior, han dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva. Con el periodista Juan Guillermo Prado, autor del libro Sectas y Crímenes Rituales, analizaremos los mecanismos psicológicos de control, las estructuras de poder y los factores sociales que permiten que estas organizaciones prosperen incluso en el siglo XXI. Prepárense para un viaje inquietante hacia las sombras de la psique humana y los peligros del fanatismo extremo. Bienvenido, Juan Guillermo, qué gusto volver a encontrarnos, siempre conversar contigo sobre temas fascinantes y poco abordados por nuestra historia, por nuestro periodismo, por las crónicas, así que estamos felices de que hayas aceptado esta invitación desde el Museo Histórico Nacional para hablar nada más y nada menos que de este libro que escribiste hace poquito que se llama Sectas y Crímenes Rituales. Yo lo estaba leyendo y me quedé como pasmada de todo lo que leía. Por ahí conocí algunos personajes, pero no sabía la profundidad, la dimensión de todas estas historias. Así que felices de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. La verdad, el tema en cuestión es bastante complejo, difícil. No hay es como el tema yo diría, de lo que estamos viendo hoy día en Chile. ¿Cómo se para la delincuencia? ¿Cómo se para la inseguridad? Aquí, cuando tú ingresas a un movimiento religioso, del cual muchas veces no tenemos mayores datos, te puedes encontrar con sorpresas, y no con sorpresas muy agradables que digamos. Y eso me llevó a escribir este libro, porque no solo, a propósito que estábamos con el tema de Antares de la Luz, que tú sabes fue dramático, claro, trágico, una cosa espeluznante, en un lugar bastante alejado del país, que nadie ni siquiera conocía Coyihuay. Y mira tú, ahora todo el mundo conoce a Coyihuay por un crimen tan deleznable y tan macabro como es asesinar a un recién nacido. Bueno, en Chile y en el mundo han ocurrido este tipo de manifestaciones, en algunos casos masivos, en otros casos de carácter particular, y siempre regidos por el tema sectario. Muchas sectas se creen, digamos, depositarias de la voluntad de Dios, y según ellos hacen cosas, porque así se lo piden desde arriba de la divinidad. Otras dicen de frente, no, nosotros somos satánicos. Piensa tú, a propósito de eso, en Chile, el año pasado una secta satánica pretendió tener personalidad jurídica de derecho público, primera vez en América Latina que ocurre una situación de esta naturaleza. Por suerte se la negaron, pero mira a los extremos que estamos llegando. O sea, uno nunca sabe a dónde puede llegar con este tipo de instituciones que han existido siempre. Siempre en la historia, incluso aquí en Chile. En Chile, en la época de la colonia, hubo una secta de alumbrados dirigida por un cura jesuita que fue condenado por la Inquisición, pero cuando lo condenaron ya estaba muerto. Entonces, ¿qué ocurrió? Mandaron a quemar su efigie. O sea, hicieron un monigote y eso representaba al cura, y la Inquisición en Lima lo quemó, digamos. Simbólicamente. Exacto. Pero tenemos otros crímenes aquí en Chile. Bueno, ya en tiempos
de crimen ritual estoy hablando, en tiempos de los incas, pensemos en el niño del Cerro del Plomo, niño que murió, digamos, congelado arriba y cuyos restos se encontraron por allá por el año 52. Ese es un crimen ritual de un grupo que no es una secta precisamente, pero es un grupo, como ocurrió en la Araucanía, aquí en Chile, después del terremoto del 60, donde una machi ordenó que un chico guacho, o sea, que no tuviera papá ni mamá, fuera, digamos, no asesinado, fuera sacrificado ritualmente, porque había que calmar las aguas y la tierra que estaba temblando en aquella época. Eso ocurrió en el año 60. Esta machi fue juzgada. Y fíjate lo curioso de este juicio, que nunca se supo si este niño que murió claramente, digamos, fue desmembrado su cuerpo o fue arrojado al mar. Ay, lo terrible. Cierto es que murió, ¿ya? Y hubo un tremendo juicio, pero la justicia de la época dijo, no, en realidad está dentro de sus prácticas ancestrales y hay que dejar que pase, ¿ya? Pero, por ejemplo, tenemos el año 84, en una playa de Coronel, se encuentran los tres cuerpos calcinados de jóvenes de esa zona del país, de esa zona carbonífera, pertenecientes a una secta llamada Nedara, que en su traducción significaría hijos consagrados a Dios. Esta secta, Nedara, es una secta de carácter criptojudía. Y aquí tenemos un tema que es muy interesante, porque en nuestra historia religiosa han habido sectas de origen criptojudía, o sea, que sin ser judíos se declaran judíos. Y por ejemplo, en 1896, mire, me estoy remontando a la historia hacia atrás, en Curacautín, ¿qué ocurrió? Un grupo dijo, bueno, ya en Chile hay libertad, digamos, entonces nosotros queremos decir que somos judíos. Y judíos que hemos vivido en esta zona desde el tiempo de la colonia, porque llegamos cuando fueron los judíos expulsados desde España. Y ellos se declararon judíos. Y creían que eran los únicos judíos que había en el mundo. Entonces, un día, no sé, esto es una cuestión real, un día el boticario de Cunco, que era de este grupo religioso, lee en el diario que el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos era judío. Y le escribe diciendo, mira, nosotros, no sé si lo habrán escrito en castellano o en inglés, no sé, nosotros somos judíos de acá, de la Araucanía, no hemos tenido nunca contacto con ningún grupo judío en el mundo y creemos que estamos aislados desde tiempo de la conquista o de la colonia de Chile. El presidente de la Corte Suprema le contesta a través de su secretario a este grupo judío y le dice, mira, en realidad los únicos judíos que hay, que nosotros conocemos en América Latina o en Sudamérica, son los gauchos judíos de Entre Ríos. Y ellos toman contacto con estos gauchos judíos y de ahí esta comunidad que se llama Centro Hijos de Sion es reconocida por la comunidad judía como judíos en una conferencia que hubo el año 1920 acá en Santiago de Chile y son reconocidos en consecuencia por el resto de la comunidad judía. Y hasta el día de hoy existen, si tú vas a Curacautín o a otros lugares de la zona de la Araucanía, fundamentalmente la zona precordillerana, te vas a encontrar que en los cementerios de estos pueblos te vas a encontrar con gente de apellidos castellanos, digamos, que no tienen nada que ver con el judío, que tienen cada uno una estrella de David, esta estrella de 6 puntos. Entonces... Aquí una duda, Juan Guillermo, que leyendo tu libro y además a donde va esta conversación, ¿las sectas de lo que tú investigaste siempre tienen un origen religioso o van para allá o también hay sectas que los une otra cosa y no un afán religioso? Bueno, yo te digo, si nosotros hoy día vemos las barras bravas en algunos lugares del mundo, son auténticas sectas. Cierto, o sea, toda la razón. El tema, digamos, de la secta no es un tema solamente religioso, sino que abarca distintos aspectos de la vida cotidiana. Pero claro, el tema de las sectas religiosas es que muchas de ellas cometen crímenes, no solamente crímenes. El Parlamento Europeo el año 1985, mira, me estoy yendo, declara que hay 36 formas de las sectas para coaccionar a sus miembros.
que van desde el tema económico, mucha gente trabaja para la secta, ¿ya? Hasta el hecho de mantenerlos aislados. Por ejemplo, tú has visto seguramente, y nuestros auditores habrán visto alguna vez a los Hare Krishna. Sí. Los Hare Krishna es un grupo de origen ni siquiera hindú, sino que más bien de carácter norteamericano, pero con características hinduistas, que viven en comunidad, en unos ashrams, como ellos se señalan, donde los hombres viven en un lugar, las mujeres viven en otro lugar, duermen en el suelo, y solamente se unen cuando la mujer está en condiciones de procrear, ¿ya? Entonces tú te das cuenta que las sectas tienen, y los hijos son de la comunidad, no son ni del papá ni de la mamá, como ocurre con otra secta insólita llamada Niños de Dios, o La Familia, fundada por un norteamericano, David Berg, quien utilizaba, es malo decirlo, pero así lo hacía, la prostitución para captar nuevos miembros y a través de ellos hablaban de la pesca milagrosa. ¿Qué es lo que era la pesca milagrosa para esta secta? Yo lo vi, digamos, las vi en acción a estas niñas. De repente tú estás en un restaurante y aparecía un par de cantantes, buenas mozas, qué sé yo, y que te repartían tarjetas porque si tú querías en algún momento dado que fueran a cantar a tu casa, un cumpleaños, qué sé yo. Y de ahí muchas veces los tipos establecían contacto con estas niñas, estoy hablando aquí en Chile, y se los llevaban, digamos, ellas les invitaban a sus departamentos, pues, y ahí entre medio del departamento, qué sé yo, se establecían algún tipo de relaciones, de carácter sexual, por supuesto. Pero estas chicas, prevenidas, se preocupaban de que hubieran fotos o películas, qué sé yo. El tipo se iba después, y de repente 2 meses después o 3 meses después, como ellas ya tenían su teléfono, sabían dónde trabajaban, etcétera, etcétera, iban a la oficina del personaje y le decían, mira, tenemos fotos, no ellas, por supuesto, sino que miembros de la secta, fotos que usted estuvo con nuestra hermana, estas fotos se pueden dar a conocer a su familia, a su empresa, en consecuencia, si usted no nos da una cantidad X de dinero mensualmente, van a conocer. Lo extorsionaban. Los extorsionaban. Y yo conocí a un gerente de una empresa muy importante, muy importante, que no hallaba qué hacer, porque me dijo, mira, si yo no pago, voy a perder el trabajo, voy a perder a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, en este mundo tan siniestro, muy poco conocido, tú no sabes con quién te vas a encontrar. Fíjate que en Estados Unidos, a lo mejor estoy hablando mucho, pero en Estados Unidos estaba el Bhagwan Shree Rajneesh, más conocido como Ocho. Eso te iba a hablar justamente a propósito de esta serie que hubo hace un par de años que abordaba como Wild Country, parece que se llamaba, lugar en Estados Unidos que compró y donde puso a toda la gente allá adentro. Sí, pues allá en el estado de Oregon se tomaron un condado, la gente estaba desesperada. El Bhagwan Shree Rajneesh tenía una serie de características bastante increíbles. Por ejemplo, él nunca se ponía la misma ropa. Todos los días tenía que cambiar de ropa. Él cuando se bañaba en una tremenda tina, sus seguidores creían que esa agua era sagrada y se la tomaban, ¿ya? Después, por supuesto, después que se bañaba el Bhagwan. Y así como eso hay una serie de otras características. Él era conocido como el gurú del sexo y la verdad que era increíble su vida. Llegó a tener más de 100 Rolls Royce, regalos de sus seguidores. Era una cosa impresionante. Pero los norteamericanos, el FBI y otras autoridades norteamericanas no hallaban qué hacer con el personaje. Porque tú comprenderás que estaban todos sujetos y subyugados en la personalidad de este gurú. Gurú significa el que lleva a la luz, entre paréntesis, es una palabra de origen sánscrito. Bueno, ¿qué ocurrió? En un momento dado ya el gobierno norteamericano o la justicia norteamericana no hallaba qué hacer con el personaje. ¿Y qué hicieron? Lo agarraron preso, lo mandaron a una prisión con un nombre cambiado
mientras sus seguidores lo buscaban por todos lados y finalmente no lo encontraron. Y bueno, mientras estaba en prisión, le inyectaron talio. El talio es el veneno que se usa para los ratones, pero que actúa en forma muy lenta y te va secando las vísceras. ¿Ya? Al tipo le inyectan talio, lo mandan de vuelta a la India y allá muere en condiciones pavorosas y horrorosas por los dolores que tenía como consecuencia del talio. Así que de repente tremenda historia está de Hoyo. No, te puedo contar otras historias más, pero ¿qué ocurre con esto? Que los gobiernos, las autoridades, de repente no hayan que hacer, porque son tantas las posibilidades de sectas. Piensen ustedes lo que pasó en Guyana con el Templo del Pueblo de Jim Jones, con más de 900 muertos. Eso leía en tu libro. No tenías idea de esa historia, por favor, compártenos. No, lo que pasa es que Jim Jones era un predicador que poco a poco fue tomando características semidivinas y se comenzó a creer que él era Dios, etcétera, etcétera. Comenzó a tener un grupo importante de seguidores, como fue primero Rosalind Carter, la mujer acaba de fallecer, o no, hace algunos meses atrás, el expresidente Carter de Estados Unidos. Su señora fue a felicitarlo y darle una serie de, digamos, de reconocimiento por todo lo que hacía con sus fieles. Bueno, pero este personaje empezó a tener problemas con la justicia norteamericana y ¿qué decidió? Compraron, como tenía mucha plata, producto de lo que le regalaban sus seguidores, compraron unos terrenos en Guyana. En la selva de Guyana, ustedes saben, señores auditores, es un país, un pequeño país que está situado hoy día en el extremo nororiente de América del Sur, que tiene hoy día dificultades con otros. Aquí tienes tú una secta. Los bolivarianos, y la secta bolivariana de Maduro es realmente una secta, porque tiene toda una serie de concepciones que yo diría que más que partido político son una secta. Pero bueno, volvamos a Guyana, no nos hagamos y no vamos a terminar en quizás qué parte. Y en Guyana se instalan digamos, una granja y empiezan a vivir en comunidad. Jim Jones comienza a explotar en forma brutal a sus seguidores. En Estados Unidos se sabe de esto. Va una delegación encabezada por un congresista. Cuando saben Jim Jones y sus seguidores que llegaba este congresista, van hasta el aeropuerto y comienza, hay un baleo, muere el congresista, mueren algunos de sus seguidores. Sabiendo que iba a llegar la policía y qué sé yo, ellos deciden autoeliminarse. Y bebiendo cianuro, qué sé yo, se autoeliminan y se matan. Él no bebió estos cianuro, se pegó un balazo y murieron muchos, algunos alcanzaron a huir, pero muchos murieron ahí y quedaron botados en la selva tropical de Guyana. Y el hedor dicen que era horroroso cuando llegaron las autoridades y la policía. Entonces, estamos, como te digo, frente a, o como por ejemplo ocurrió con la orden del Templo Solar, una orden que trataba de imitar a los antiguos templarios. Ahí el tema de los templarios hoy día, hasta en Chile tenemos una secta templaria que tiene personalidad jurídica. O sea, hoy día no nos podemos extrañar absolutamente de nada. Bueno, estos templarios yo creo que los conocimos mundialmente con el Código Da Vinci, esa novela superventa que los trajo a la vida, digamos, o a la esfera más pública. Sí, pero el tema de los templarios es un tema que a través de la historia siempre ha sido bastante misterioso y bastante controvertido. Primero porque aparentemente fueron sancionados por el Papa de la época. Pero después se comprobó que en realidad el Papa se arrepintió y mandó un edicto a Francia para anular la prohibición que había contra los templarios. Pero ¿qué ocurrió? El edicto llegó tarde y Jacques de Molay, el líder de los templarios, el gran maestro de los templarios, muere, digamos, en la hoguera. Y aquí hay una serie de hechos insólitos
porque los templarios tenían una flota que salió de La Rochelle con muchas de sus platas y con muchos de sus secretos. Y nunca nadie sabe dónde llegó esta flota. Se han encontrado, por ejemplo, en las playas de Brasil, monedas de los templarios. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué habrían en playas de Brasil monedas templarias? Claro. Un autor llamado Jacques de Molay dice que los templarios avanzaron y habrían llegado hasta Paraguay. En la península de Yucatán hubo una comunidad, según ellos, no según ellos, según los historiadores, de hombres blancos barbados, que no es la característica de los aborígenes de América, que habrían vivido en forma célibe y que podrían haber sido templarios. Y aquí hay una cosa que es insólita y que de alguna manera nos conecta con Chile. El primer cronista que llega a Chile llega como Pedro de Valdivia. Se llamó Jerónimo Vivar. Y publica lo que él vio cuando vino a Chile. No sé si alguna vez lo he comentado, pero lo voy a comentar ahora. Y él dice que yo hablé con los indios de esta tierra, quienes me dijeron que había venido hasta acá un hombre blanco, barbado, que usaba túnica, sandalias, y que les enseñó a prender el fuego, a sembrar, a curar a los enfermos, etcétera, etcétera, y les dijo que si se portaban bien, se irían al cielo donde había muchas buenas mujeres y buenos hombres. Entonces, cuando uno lee la crónica de Jerónimo de Vivar, se pregunta, ¿y quién fue ese hombre barbado que usaba túnica, que usaba sandalias y que les enseñó a los indios a sembrar, a curar a los enfermos, a prender el fuego? Es para mí un misterio y curiosamente, no se habla mucho de la historia de Chile de este personaje, que está en la crónica de Jerónimo de Vivar. Y el padre Diego Rosales, que escribe una historia de Chile, dice que cuando Pedro Valdivia estaba construyendo la Catedral de Santiago, que catedral era una capilla en aquella época, no era catedral obviamente, habría hablado con los indios de doctrina cristiana y los indios le habrían dicho, ¿y para qué nos habla esto si esto ya nosotros lo sabemos? O sea, y aquí está el gran misterio. Esto que acabo de relatar, que ocurrió en Chile, que no tiene nada que ver con el tema de las sectas, pero de alguna manera está ligado al tema de los templarios, porque a lo mejor podría haber sido un templario, otros dicen que fue el apóstol Santiago, etcétera, etcétera. Lo vemos en México, ¿no es cierto? Lo vemos en Colombia, lo vemos en Perú. Entonces, uno queda absolutamente perplejo frente a estos personajes que aparecen y que realmente nadie sabe de dónde son. Pensemos en Quetzalcóatl, este dios mexicano, dios entre comillas, que usaba una cruz y que dijo algún día volveré. Entonces cuando vuelve, no vuelve, sino cuando Hernán Cortés llega a las costas de México, es bien recibido, porque pensaban que era Quetzalcóatl que había vuelto. Y ahí nos tenemos otra historia. No estamos saliendo del tema de las sectas, pero igual está relacionado. Después quiero que volvamos porque quiero que hablemos de un caso aquí en Chile, pero bueno, pero por ejemplo, Colón llegó a América con la cruz de los templarios. Nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, las carabelas con una cruz roja. Esa cruz roja pertenecía a la Orden de Cristo. ¿Y qué es lo que fue la Orden de Cristo? Los templarios desaparecieron prácticamente en todos los países de Europa, en algunos países se transformaron, pero en Portugal el rey de la época declara que se van ahora a llamar Orden de Cristo. Y aparentemente Colón supo de la existencia de América a través de los caballeros de la Orden de Cristo, por eso que usó en las carabelas esta cruz que todo el mundo ha visto. Bueno, pero tú querías hablar de otro tema, así que volvamos a la realidad. Volvamos aquí a Chile, porque yo leyendo tu libro y lo que hemos conversado hasta aquí, al parecer son casi todos hombres los que se les suelta un tornillo ahí, pero hay una mujer aquí en el Valle del Elqui que tú comentas en el libro y de la cual yo no había escuchado jamás. ¿Cuál? ¿La hermana Cecilia? Claro, ella. La madre Cecilia. Sí, en realidad ahí tienes tú un caso insólito, el Valle del Elqui es un valle mágico a mi juicio. Yo publiqué hace muchos años atrás un libro que se llama Los Iluminados del Valle del Elqui,
que lo comienzo hablando del Cristo de él, que es un personaje que Nicanor Parra y otros escritores han escrito sobre él. Bueno, comienzo con el Cristo de él y voy avanzando en el tiempo a través de otras sectas, y entre ellas está una comunidad que creó en el valle, en Cochihuás, la denominada Madre Cecilia, que de madre, como el punto de vista religioso, no tenía absolutamente nada. Y esta Madre Cecilia, en un momento dado, dentro de su locura, les dice a sus discípulos, y hay discípulos muy importantes que no los voy a mencionar porque no quiero tener problemas, y algunos de ellos son amigos míos, dicen, váyanse ustedes, les dice, al Cerro Colorado, que queda alejado donde estaba la comunidad, porque ahí va a pasar un platillo volador que se los va a llevar, ¿ya? Pero tienen que ir sin nada, digamos, prácticamente como Dios los echó al mundo, sin comida, sin agua, sin nada, porque tienen que estar liberados de todo apego a la tierra. Y estos ingenuos partieron para allá. Fueron 3 días muertos de frío, de hambre, de sed, no, porque corría un arroyuelo por ahí. Esperando que viniera el platillo volador. Viniera el platillo volador. Y bueno, obviamente el platillo volador nunca llegó, y ellos fueron y volvieron a donde estaba la Madre Cecilia, y ella les dice, miren, en realidad ustedes iban apegados a la tierra, estaban pensando en sus posesiones en esta tierra, estaban pensando en los apegos que eventualmente podrían haber tenido, entonces el platillo volador por eso no llegó. Luego de eso, algunos de sus discípulos le habían dejado sus propiedades, se hizo rica la señora y se fue al extranjero. Y tengo entendido que murió en Bolivia. ¿Ya? Y nunca, no hubo muertes ahí. Pasó nomás. Claro, no hubo ninguna muerte, pero el personaje logró engañar a gente muy conspicua, no voy a dar los nombres, pero hay gente muy importante. Y hasta ahí nomás llegó la historia de la Madre Cecilia, que más encima, un día llegó otra, la hermana Cristina, si es que no me acuerdo, una señora que también tenía un grupito por ahí, las dos estuvieron viviendo juntos un día. Llega un maestro, el maestro Ardiles, es que no me quedo por el apellido del personaje, y las dos se enamoran de él y se agarran de las mechas, y finalmente la hermana Cristina fue expulsada por la Madre Cecilia del monasterio. Así que hay una serie de hechos y situaciones anómalas, insólitas y realmente grotescas en torno a estos personajes tan insólitos. Lo terrible de estas sectas, y que tú lo abordas en uno de los capítulos, bueno, siempre, ¿no? Por eso se llama sectas y crímenes rituales, es que o bien sacrifican personas dentro de un ritual, o lo otro terrible que tú lo abordas de manera particular, es que ocurren suicidios masivos, por ejemplo. ¿Qué pasa cuéntanos un poco sobre estas historias, este tipo de sectas? Bueno, el lavado de cerebro es un tema discutible, digamos, porque hay gente que dice que no, en realidad no existe, pero la verdad es que cuando tú estás en sesiones prolongadas de adoctrinamiento, donde te están diciendo todo el día, mira, fuera de nuestro grupo está el diablo, está el mal, está, qué sé yo, la estafa, está todas estas cosas que eventualmente sufrimos como consecuencia de estar en esta sociedad tan corrupta. Los tipos empiezan a elucubrar y empiezan a decir, bueno, en realidad valdrá la pena vivir. Entonces, de repente, el líder de la secta, a veces perseguido por la justicia, u otras veces en un acto de demencia, les dice al personaje, hay que morir. Porque, como ocurrió en California, con una secta que, según el líder de la secta, Marshall Applewhite, venía un cometa, y en el cometa se iban a ir a otro mundo ya. ¿Y qué ocurrió? De estos murieron 39 jóvenes, si es que no me equivoco, hombres y mujeres, los hombres, algunos de ellos castrados, esperando, con unas túnicas moradas, esperando que pasara el cometa y se los llevara. Entonces, ahí no hubo ningún tipo de violencia, los tipos tomaron, digamos,
los venenos correspondientes y mueren esperando irse a otra dimensión. Así que frente a eso estamos llenos de situaciones absolutamente insólitas que, claro, uno desde una perspectiva normal dice, pero esto no puede ser. Pero es como, por ejemplo, con la secta de la Verdad Suprema que atacó el metro de Tokio. Y hubo muertos y hubo una cantidad impresionante de heridos. ¿Y qué culpa tenía esa pobre gente? Así es. Entonces, el líder y algunos de sus seguidores que cometieron este crimen atroz contra gente inocente, finalmente fueron ahorcados en una cárcel japonesa. Ahora supe que en Japón están restringiendo las actividades de la secta Moon, que es la Iglesia de Unificación, o los Munis. Eso, que son tú también cuentas. Hablemos un poco de eso. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que se puso de moda esta secta Moon de origen coreano. Porque hacían matrimonios masivos. Sang-min Moon, el líder de la secta, con su señora, determinaban quién se casaba con quién. Entonces de repente juntan a 5.000 miembros de la secta en un estadio donde habían blancos, negros, amarillos y qué sé yo, de distintas razas, y Moon le decía, a ver, ¿usted de dónde viene? De Malawi, y usted, un negro de Malawi, y una rubia de Ucrania, ya, ustedes dos se casan. Nunca se habían visto, no habían tenido jamás ningún tipo de interacción. Él quería formar una familia universal, y por eso casaba gente de distintas latitudes, de distintas regiones, con gente de regiones absolutamente distintas. Y los mandaban a misionar a otros países. Entonces ahí, claro, si yo soy de Malawi y mi mujer es de Ucrania y me mandan a Chile, país del cual no conozco el idioma, no conozco nada, finalmente esa persona termina siendo mi compañera, aunque no quiera, claro, porque estoy absolutamente solo. Entonces ellos decían, se dan cuenta lo bueno y lo útil que es hacer este tipo de matrimonio, porque se mantienen unidos. Claro, ¿cómo no iban a mantenerse unidos si los pobres estaban absolutamente aislados del mundo? Entonces, como eso, hay una cantidad de otras cosas con la secta Moon que estuvo, fíjense ustedes, Uruguay fue en el centro de América Latina de los Moonies. Tenían un diario, un banco. Hasta banco. Claro, Banco de la República creo que se llama. Los astilleros más modernos de América Latina, etcétera, etcétera, y compraba a muchos políticos, ¿ya? Tenían el Hotel Victoria Plaza, que todavía existe, que está frente a la Plaza de la Independencia en Montevideo, y frente al Palacio de Gobierno. Dicen que hay una comunicación directa entre y ese hotel, que es el más importante de Montevideo, ahí operaba la secta, y no sé si todavía opera por allá, porque ha cambiado la situación. Pero más encima, en Paraguay compraron una parte del Chaco. El Chaco es una zona bastante compleja en Paraguay, yo diría casi desértica, pero donde había, por ejemplo, un puerto llamado Puerto Casado. ¿Casado por qué? Porque el dueño de las plantaciones en el siglo XIX era apellido Casado y creó el puerto. Compraron el terreno con el puerto incluido, con sus habitantes incluidos. Entonces, tú te das cuenta que hay cosas que son realmente insólitas. Bueno, en Paraguay también está un grupo bastante increíble que son los menonitas. Así es. Claro. Entonces, los menonitas que venían de Canadá, primero salieron de Rusia, Polonia, que se fueron a Canadá, de Canadá se fueron a Paraguay, y en Paraguay hay varias colonias menonitas que están... Hay una película que fue premiada del año pasado, antepasado, que claro, trata sobre un grupo de mujeres menonitas ahí en Paraguay que las tienen totalmente apartadas, no le enseñan nada, no saben dónde están paradas prácticamente. Exactamente. Bueno, esa es una de las características. Muchas de estas sectas no dejan que su gente estudie, y menos que trabaje fuera de la secta. Trabajar sí, pero para la secta. Adentro, claro. ¿Ya? Bueno, algunos afuera, por ejemplo, de repente ustedes ven gente que se sube a la micro a vender determinados artilugios, determinadas cosas, que regularmente son gente que está trabajando con alguna secta y con eso financian a la secta. Así comenzó Moon,
Tsai Ming-moon, este coreano que hacía estos matrimonios masivos, cuyos primeros discípulos en Estados Unidos se subían a la locomoción colectiva a vender cosas, ¿ya? Dulces o qué sé yo. Y ahí se arma un imperio económico que llegó a ser dueño, o es dueño todavía, de fábricas de armas, por ejemplo. Entonces, no, por eso hay de todo y para todo. Tremendas historias. Juan Guillermo, nos quedan apenas un par de minutos y quería que pudiéramos hablar antes de despedirnos de hechos más recientes, porque de repente pensamos que estas cosas son parte del pasado y no lo son, siguen ocurriendo. Tú hablas, por ejemplo, apenas el año 2023 del caso de una secta en África. Eso fue horroroso. Cuéntanos, por favor. No, pero es que mira, en África hay tantas sectas hoy día, hay tanta distorsión que muchas veces surgen gurús o líderes que aquí fue horroroso porque se quemó la gente viva, ¿ya? Fueron más de 1000 muertos, a lo mejor fueron más, porque realmente en este tipo de cosas no quisiera... este era el movimiento de restauración de los 10 mandamientos, es que no me equivoco, se llamaba. Y esto era en Kenia, y ahí hubo una cantidad importante, pero muy importante, más de 1000 muertos, que han pasado inadvertidos, porque como no eran occidentales, así es. Aquí en el tema de las sectas también está el tema, ¿quién es y de dónde es? Si son occidentales o japoneses, hay un bombo impresionante. Si son de África, a nadie le importa, y si son de América Latina, tampoco, ¿ya? Yo me pregunto, en Perú hay sectas, en Haití hay sectas peligrosas, en Guatemala hay sectas, en México pillaron una secta de origen judío que golpeaba a los cabros chicos y qué sé yo, sectas también de carácter sexual. El líder de una secta mexicana está hoy día preso en California y no tiene para cuándo salir. Entonces estamos frente a grupos, como te digo, que son realmente impresionantes por su malignidad, por su forma de encarar la vida cotidiana y cómo esclavizan en pleno siglo XXI, en el tercer milenio, a la gente que eventualmente lo sigue. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando uno ingresa a una secta, no sabe cómo va a terminar, sabe cómo va a ingresar, pero no sabe si va a terminar incluso vivo o muerto, ¿ya? ¿Cuánta gente he conocido chilenos que han estado en alguna secta y que la secta los manda fuera del país? Y ahí le pierden el rastro los familiares, porque en algunos casos se llega a revisar la correspondencia de los supuestos, o sea, la correspondencia que le llegan a los miembros de la secta por parte de su familia o por parte de instituciones estatales, y ahí se les pierde el rastro y no sabemos más. Entonces, el tema es que lamentablemente la legislación en esto, las leyes, digamos, la legislación, no tienen la capacidad de detectar ni de controlar este tipo de movimientos. Además que parte de una manera, por así decirlo, voluntaria. Claro, aquí a nadie se lo obliga, ya, salvo a los niños que nacen dentro de la secta. Y esos pobres chicos están ahí sujetos a lo que diga la secta porque no tienen otro mundo. Entonces, por ejemplo, hay sectas que no cumplen con la ley de la ley de instrucción primaria obligatoria. Entonces son educados o son instruidos por los mismos miembros de la secta y no salen de ahí. Entonces es muy peligroso porque cuando se tiene que enfrentar al mundo, porque se acabó la secta, porque los descubrieron por cualquier cosa, no saben cómo enfrentarlo. Y como ocurre hoy día con Colonia Dignidad. Ahí tenemos una secta. Claro que sí. Que está en Chile, cuyos miembros hoy día están quedando, que son muy pocos, pero están pasándolo muy mal porque no saben qué hacer de su vida. Si los que fueron niños ahí. Y que nacieron niños y que se criaron ahí y han vivido toda su vida ahí, no tienen otra escapatoria o no tienen otra visión del mundo que lo que ellos vivieron
en esta colonia. Así es. Juan Guillermo, se nos pasó el tiempo volando. Antes de despedirnos, sé que vas a lanzar otro libro. Has estado escribiendo un montón muy rápido. Cuéntanos eso antes de terminar este episodio. Sí, el 10 de abril, en la ciudad de La Serena, mi tierra natal. Ah, tu tierra natal, no sabía eso. Sí, yo soy provinciano, así que soy apapallado, soy serenense. Se va a lanzar un libro llamado Gabriela Mistral en la región de Coquimbo. ¿Y por qué Gabriela Mistral en la región de Coquimbo? Bueno, Gabriela nació en la región de Gayelqui, ¿ya? Pero hay un proyecto de ley que quiere cambiarle el nombre a la región de Coquimbo y ponerle región de Coquimbo de Gabriela Mistral. ¡Ay, qué lindo! Como sería maravilloso. La región de Aysén, de General Carlos Gaña del Campo, o la región del Libertador Bernardo Higgins. Como no hay ninguna región que lleve el nombre de una mujer, le quieren poner a la región de Coquimbo de Gabriela Mistral. Entonces, yo, antiguo funcionario del Congreso, hoy ya estoy jubilado, pero sigo trabajando, me pidieron que escribiera un libro sobre Gabriela y lo que hizo por su región. Y aquí hay unas cosas que son insólitas. Bueno, otro día espero que lo conversemos. Pero ustedes saben, queridos auditores, que Gabriela Mistral fue apedreada cuando era niña a los 10 años porque su profesora declaró que era ladrona y débil mental. O sea, esta niña que fue débil mental llegó a ser premio Nobel de Literatura. O sea, cuando yo veo que a un chico a lo mejor le dicen que no tiene dedos para el piano, que le falta un tornillo, capaz que en una de esas pueda llegar a ser premio Nobel de cualquier cosa, porque así ocurrió con Gabriela. Un personaje notable. No, espectacular. A mí me sorprende todos los días. Así que espero que podamos conversar de ella una vez que se lance tu libro. Además, en este año que va a ser completo de conmemoración de los 80 años del Nobel. Que se lo dieron primero el Nobel y después le dimos el premio nacional. Pero ocurre aquí en Chile. Sí. Ella, sin haber estudiado en la universidad, hizo la reforma más importante educacional que hubo en México. La llevan a México, sin haber estudiado en la universidad, sin tener el título de profesora, sin haber pasado por el pedagógico. Y ahí en México hizo cosas notables. Por ejemplo, publicó un libro que se llama Lectura para Mujeres. Tuvo 300.000 ejemplares. Hoy día en Chile, un bestseller son 1.000 ejemplares. Claro. Para que vean la magnitud. Lo que significa este personaje notable. Juan Guillermo, ha sido un placer conversar contigo, muy agradecido. Y bueno, vamos a estar esperando ese nuevo libro para conversar más adelante sobre Gabriela Mistral. Ok, te agradezco un montón la invitación. Espero no haberlos aburrido. Porque este es un tema insólito, así que siempre hay nuevas cosas. Así que yo creo que en un par de años más voy a tener que sacar una edición nueva respecto al tema de la secta y los crímenes rituales. Así que muchas gracias. Espero que nos veamos pronto. Gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.